ponemos serios. En estos días habíamos ya coordinado con Susana Mangana para hablar del Estado Islámico, de la situación que se vive en una gran parte del mundo, de la violencia, los atentados terroristas, pero esta semana sucedió este atentado en Túnez, que justamente el Estado Islámico así reivindica la autoría de este atentado. Dicen varios estudiosos o gente que sabe sobre el tema que tenía muchas características del Estado Islámico y que era como un gran mensaje este primer ataque tan grande en Túnez. Recibimos entonces a la profesora Susana Mangana, que justamente es responsable de Cátedra de Islam y Mundo Árabe del Departamento de Formación Humanística de la Universidad Católica. Buen día, bienvenida. Hola, buenos días, Sara. Otra vez un gusto estar aquí en tu programa y con tu audiencia. Un placer. Susana, ¿qué más allá del horror de las muertes, además de casi todos turistas en un museo, parece una cosa increíble ese ataque, ¿qué simboliza más allá del horror y la muerte de esas personas? Bueno, esto nos retrotrae a la época de los años 90, la década del auge del integrismo islámico tan virulento en Argelia, pero también en Marruecos y sobre todo en Egipto, cuando también hubo muchísimos atentados contra autobuses de turistas, pero también contra locaciones donde habitualmente en Egipto se visitan lugares turísticos, por ejemplo en el Alto Egipto, pero también cerca del Nilo. Es decir, son atentados que lo que buscan es sembrar el pánico, el terror entre población indefensa, civil, y justamente golpeando a través del turismo a los gobiernos de esos países. En el caso de Túnez es muy lamentable porque Túnez era no solo la cuna de la primavera árabe, de ese fenómeno de revueltas árabes del año 2011, sino que además es el único país que ha podido sortear los escollos con los que se han encontrado Egipto, Libia o la propia Siria, donde la revolución encalló y tenemos una guerra civil 4 años después. Claro, le queda muy cerquita Siria también, claro. Ese es el problema. Pero en el caso de Túnez es más cerca todavía de Marruecos, de Argelia, y está a las puertas de Europa, es decir, es lo que lo llamamos la ribera sur del Mediterráneo, Mare Nostrum, que nos divide pero que finalmente no nos separa. Entonces yo creo que es lamentable este atentado porque una vez más hace zozobrar las esperanzas que teníamos de un país con una fuerte tradición secular y que si acaso era el único que está manteniendo los ideales de esa revuelta, de esa revolución árabe que se gestó justamente en diciembre del 2010 con la muerte de aquel joven informático, Bouazizi, pero si no entran divisas por concepto de turismo, la economía no puede sostenerse, no se puede generar empleos, la gente va a empezar a pasar muy mal, no van a tener suficientes ingresos, no van a educar a sus hijos y es una espiral de violencia porque al haber frustraciones, resentimientos, solo se puede generar más violencia, más extremismo y fundamentalismo en países que ya de por sí tienen una ideología muy rancia. Y esto debe preocupar no solo a las autoridades tunecinas, sino también a las fuerzas de seguridad en Europa, porque hay una amenaza claramente de parte de estos grupos yihadistas, sean o no parte de este grupo tan famoso hoy que es el Estado Islámico o ISIS, como se lo conoce por las siglas en inglés. ¿Coincidís con que es el grupo terrorista hoy en día más poderoso? Es el más poderoso, que no quiere decir que sea el único, es el más singular porque es muy osado, ha ido más allá que Al-Qaeda, prometiendo una nueva sociedad aquí en la tierra a aquellos que quieran ser sus adeptos, que quieran engrosar sus filas. O sea, la promesa no es ya vas a ver el rostro de Alá en el cielo, tienes que morir por tus ideales, sino que es ven a vivir con nosotros en el nuevo Estado Islámico, en el nuevo califato que estamos gestando. Ayúdanos a construir y a expandir ese Estado Islámico, pero además a acuñar una nueva moneda, también tener un nuevo orden social, y eso para muchas personas riadas, enajenadas de la realidad que les toca vivir, me refiero sobre todo a los 500 británicos, más de 600 ciudadanos franceses, conversos o no al Islam, porque también hay muchos que son mercenarios que están buscando esa sed de venganza, un frenesí vengador contra Occidente, contra el capitalismo, contra aquello que les parece que es injusto hoy día. Con lo cual realmente es un grupo muy poderoso, pero no es el único. Y ahí tenemos que hablar de lo que es la radiografía de los grupos terroristas con otros como por ejemplo Boko Haram
en Nigeria o Al-Shabaab en Kenia, en Somalia. Lo de Nigeria es como para un tema aparte también, porque realmente es lamentable lo que sucede. Bueno, todos los grupos terroristas ciertamente es lamentable lo que logran. ¿Qué significa esto? Continuar por el norte africano, ¿no? Porque todo esto, si bien empezó con Irak, Irán, Jordania, Siria, y ahora se continúa, se sigue expandiendo. Hay un simbolismo también en eso de por supuesto, a otros países, a otros territorios. Claro, porque hay una amenaza y ellos hablan de la guerra contra los cruzados, y para ellos los cruzados son los países, lo que llamamos las potencias occidentales, sobre todo europeas, también Estados Unidos, su aliado en la región Israel. Por eso es que hay una coalición de más de 60 países organizada y liderada por Estados Unidos desde agosto del año pasado, que está bombardeando sistemáticamente las posiciones de este grupo ultravirulento que es el Estado Islámico en Siria y en Irak, lo que es de lamentar que después de tantos y tantos bombardeos, miles a esta fecha, solo han recuperado un 1% del territorio ocupado por el Estado Islámico, con lo cual aquí hay algo que no se nos cuenta, y yo no soy persona que abone tesis conspirativas, pero es muy llamativo y sorprende la velocidad con la que este grupo creció como ráfaga, pero además cómo pueden seguir financiándose, qué otros países están ahí jugando un rol ambiguo, por ejemplo Turquía, porque hay bancos de Turquía que están transfiriendo dinero a personas que finalmente sabemos que pertenecen al Estado Islámico. ¿Cómo puede ser que haya productoras con base en Francia o en Gran Bretaña que son culpables de diseminar esos videos de altísima calidad y factura técnica, y que sin embargo tiene que haber algún tipo de tipificación dentro de la ley de estos países que se pueda decir que están incitando al odio, y no se han cerrado esas productoras al día de hoy? Llama la atención también cómo muchas jóvenes mujeres deciden dejar sus familias, sus países, ya sea en Gran Bretaña o incluso en Holanda, para alistarse en filas del Estado Islámico sabiendo que van a ser tratadas prácticamente como esclavas sexuales. Estos son los dilemas que tiene que enfrentar hoy Occidente en la relación con el Oriente musulmán, pero no debemos caer en la trampa de creer que todos los musulmanes son violentos por naturaleza. Y que todos los occidentales están en contra de que el Estado Islámico crezca. Porque son 1.500 millones de musulmanes en el mundo, y muchos de ellos viven en Europa, 6,5 millones en Francia, 3,5 millones en Alemania, 1,5 millones en Italia, y también hay musulmanes aquí en América Latina, y es injusto que tratemos a todos con la misma vara. Susana, eso está más que claro. La injusticia total, esto no es una movida de todos los musulmanes, más que claro está. Pero ¿en qué punto el Estado Islámico convence? Y porque podemos hablar de países que tengan un interés económico, de países que tengan un interés que va más allá, pero ahora cuando gente que se va alistando a este grupo, que lo hace crecer, que lo hace expandirse, con la gente que lo acompaña, uno pregunta, ¿con qué los convencen? ¿Cuál es el punto que hace que esa persona quiera estar en el Estado Islámico? Bueno, cuando uno lo ve de afuera y dice, es hoy el horror del mundo. Claro, bueno, son personas que evidentemente están desnorteadas o que sienten una carencia importante, que necesitan adrenalina algunas, otros necesitan creer que pueden realmente hacer un cambio en sus vidas, que pueden tener un cuarto de hora de, por ejemplo, de sentirse aventureros, de irse a esta nueva campaña de un grupo yihadista que pretende vengarse de Occidente, y eso para muchos, que en esta sociedad occidental posmoderna no todos llegan a tocar el éxito que vende la globalización, es una ventana de oportunidad. Evidentemente estamos hablando de personas o muy jóvenes, como en el caso de las quinceañeras de Londres de origen musulmán, sobre todo asiático, pakistaní, que se fueron a Siria vía Turquía, son demasiado jóvenes y por tanto ya se sabe que en esa juventud hay una especie de romanticismo, de que podemos cambiar el mundo, y si son convenientemente aleccionadas por otras mujeres, se les dice que van a cumplir con un rol dentro de su fe, etcétera, etcétera, las personas pueden llegar a ilusionarse con esa quimera y viajar. Hay otros que son simplemente mercenarios que van por un muy buen sueldo a combatir en filas del Estado Islámico. Lo preocupante es que el Estado Islámico nos enfrenta a nosotros occidentales con nuestras propias falencias, con nuestras propias miserias y horrores. El hecho de que haya tantos cientos de jóvenes europeos que estén dispuestos a irse a luchar en filas del Estado Islámico no habla de un problema de ellos musulmanes, sino que el problema es nuestro, porque algo hemos dejado de cultivar en nuestras escuelas, en nuestros hogares, cuando tenemos tantos jóvenes descarriados. Sin ningún tipo de dudas. ¿Cuál sería el fin
máximo que tiene el Estado Islámico hoy? Bueno, yo al día de hoy creo que ni ellos mismos lo saben. Es todo una suerte de parafernalia propagandística donde dicen que quieren volver a instaurar un califato suní, están enfrentados a Irán, que es un país de mayoría chií, con lo cual lo que buscan también es sembrar el odio, la lucha sectaria entre suníes y chiíes, las dos grandes ramas del Islam. Quieren expandir ese califato, recuperar territorios que ellos creen que pertenecieron al Imperio Islámico, como por ejemplo Andalucía, Portugal, lo que llamábamos Al-Andalus antiguamente. Eso también es una luz roja, claro, para pero Europa, es una utopía. No, pero además también es una luz roja, por porque supuesto. si van a seguir a Túnez, seguramente, si lo pienso así, digan, se irán con Argelia, Marruecos y van a cruzar a España. Bueno, por eso, entonces, los niveles de alerta hoy están por las nubes, han saltado todas las térmicas, como se dice en Uruguay, pero claro, las fuerzas de seguridad lo que van a hacer es incrementar las medidas, los controles de seguridad, y eso va en detrimento de nuestra propia libertad como ciudadanos, sobre todo nuestros movimientos, ¿verdad? Los controles de seguridad en los aeropuertos, en las estaciones de metro, de autobuses, van a ser insoportables e insufribles. Algunos dicen que es el precio que hay que pagar, Sara, por vivir en democracia. Yo lo que creo es que es una apuesta mucho más lenta, pero segura, el recuperar la capacidad de diálogo con las religiones abrahámicas, con representantes de las comunidades musulmanas en Europa, para que de esa manera vayamos educando a unos y a otros en la tolerancia, en la convivencia, en el respeto mutuo a pesar de las diferencias, y capitalizar las similitudes, porque el Islam es una religión que nace muy próxima a los lugares donde geográficamente hablando nacieron el judaísmo y el cristianismo, pero además, si tenemos en cuenta la historia de la humanidad, muy próximas en el tiempo también. Es verdad que nos separan 7 siglos a cristianos de musulmanes, pero 7 siglos en la historia de la humanidad no parece mucho. Por otro lado, hay un credo común, el creer en el cielo, en la tierra, en que estamos aquí por un viaje simplemente, en que hay un Señor, el Todopoderoso, el Altísimo, cada uno lo llamará de una manera, pero es un solo Dios. El monoteísmo es central a las 3 religiones abrahámicas, justamente porque descendemos de Abraham, pero un patriarca. Susana, si no tuviésemos todas esas coincidencias que sí tenemos, también deberíamos bregar por la unidad y por poder convivir, aunque el convencimiento fuese en las antípodas, no importan las coincidencias. Ahora, la gran pregunta a todo esto es que uno desde cabeza occidental y desde ciudadano común lo mirás y decís, ¿cuándo termina esto? ¿Cómo termina esto? ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es la vía que vos decís, por acá se podrá ir? ¿O no existe un camino? Hoy no se ve. ¿Cuándo? No sabemos. Lo que sí creo que hay que trabajar con más ahínco, con más sinceridad, por evitar aquellos errores en los que hemos incurrido en el pasado. Por ejemplo, el destrato sistemático en la narrativa, en los textos que Occidente ha brindado hacia los musulmanes. El reconocer, que no significa claudicar, pero el reconocer que ha habido políticas exteriores de países que tenían colonias, países imperialistas, que hizo mucho daño a esas poblaciones, que les despojó hasta de la identidad. Por ejemplo, en el caso de Argelia, fue una provincia francesa hasta 1962, estamos hablando de antes de ayer. Tuvieron todo un trabajo hacer de cero para poder construir una nueva identidad del argelino que no fuese el pied noir, ¿verdad? Pero a partir de ahí también podemos imaginar otros países que fueron parte del Imperio Británico o del mandato británico de Egipto y de Sudán. Es decir, estamos viendo los últimos coletazos de lo que fue el colonialismo europeo. Todavía no había irrumpido en la escena de Oriente Medio Estados Unidos, pero si vamos a hablar también de Estados Unidos y su injerencia en la región, vemos que siempre ha habido intereses geopolíticos, sobre todo el acceso al petróleo, porque el 63%, más o menos, ¿no? Pero el 63% prácticamente de la reserva mundial de petróleo está instalada allí en Oriente Medio. Como dije antes, el combate no puede ser solo belicista vía las armas. Esa es una respuesta rápida, pero no eficaz. Ya dije antes que solo han recuperado un 1% del territorio. Es muy poco para todos los bombardeos sistemáticos. Hay miles y miles de bombardeos. Los costos de la guerra, pero también hay muchas ventas de armas, no nos equivoquemos. No, pero cuando hablo de costos no hablaba de costos económicos, no hablaba de costos en vidas y calidad de vida de un montón de gente que está en esos entornos. Millones de personas. Mira la guerra civil de Siria, donde tenemos más de 250.000 civiles muertos, 12 millones de desplazados y refugiados, algunos de ellos aquí en Uruguay. Entonces, bueno, yo creo que ese enfoque multimodal tiene que ir por el lado de la educación, el trabajo y el diálogo, como dije antes, con las comunidades musulmanas, cambiar las narrativas, mayor énfasis, mayor foco. Hay que estudiar más Oriente Medio en las universidades. Imagínate en Uruguay, la verdad, la única cátedra o el único departamento
que se ocupa de estudiar Oriente Medio de manera sistemática es estas actividades que yo dirijo en la Universidad Católica y que sería bueno que se extiendan a la UDELAR, que se extiendan a otras universidades también privadas, porque no es de recibo que los jóvenes licenciados, egresados uruguayos salgan sin tener un conocimiento de lo que está pasando ahí fuera en el mundo contemporáneo, sean de ciencias de la comunicación, de sociología, de ciencia política o incluso ingenieros. Es decir, estamos viviendo en un mundo hiperconectado, globalizado, donde todo lo que ocurre allí también nos puede afectar a nosotros. Hoy en Colombia están estupefactos con la muerte de 2 ciudadanos colombianos, madre e hijo, creo que eran hijo, no sé si era un hijo o hija, digamos, pero bueno, madre y un descendiente colombianos en el atentado que sufrieron los turistas en el Museo Nacional de Túnez, con lo cual todo nos puede afectar. Más vale, a todos les puede llegar. Estás haciendo una invitación para estas charlas de la primavera árabe al Estado Islámico. Es el jueves 26 de marzo en el Hotel Balmoral a las 18:30 a 21 horas. Sí, correcto. Es una charla que yo quiero empezar a instaurar esta idea de poder tener un ciclo de reflexiones, porque si bien va a ser una charla bastante larguita y he previsto una pausa para el café y conocernos mejor con la audiencia, a la vuelta de esa pausa café quiero que sean los propios uruguayos que se sientan allí a escucharme los que traigan sus preguntas, sus dudas para poder evacuarlas o no, o también qué incertidumbres atraviesan sus cabezas, ¿no? Y de esa manera brindarnos la oportunidad de trabajar estos temas que son de la actualidad, pero que también necesitan de un poquito más de tiempo para ver qué contexto, qué coyuntura tanto política, social tenemos hoy en Oriente Medio. Y además nos lleva más tiempo porque desconocemos mucho de la base, ¿no? De eso que tú decías, del poco estudio que hemos tenido en la formación. 26 de marzo, Hotel Balmoral, 18:30 horas de la primavera árabe al Estado Islámico. Para anotarse, pueden hacer el depósito directamente en o si quieren un teléfono, podemos dar un teléfono para que la gente llame y consulte, es el 095 736 380. Y allí le darán información de la charla y también de la inscripción, y cómo efectuar. 700 pesos cuesta entonces esta inscripción. A la profesora Susana Mangana, gracias por estar con nosotros, por darnos un poquito más de luz sobre este conflicto de Medio Oriente que desconocemos tantos puntos, y es un motivo cada vez que venís para ponerme a estudiar un poco más y darme cuenta en realidad de cada vez menos. Bueno, eso es importante porque eso te va a motivar a ver que es un universo del Islam con distintos matices, facetas, y además a ti como mujer también te va a fascinar encontrar que hay mujeres bien interesantes, hay toda una cultura que no es solo barbarie atrás de estos países. Sabes que yo viví un año con 2 musulmanas, después te voy a contar la historia, no es que la tenía tan de lejos a la religión. Gracias, Susana Mangana, y ya lo saben, el 26 de marzo, jueves 26 de marzo, en el Balmoral a las 18:30 horas, esta charla de la primavera árabe al Estado Islámico. Estás en el aire. Somos la 1410.